Ya, bueno, en esta oportunidad voy a explicar para la materia de ecuaciones diferenciales el primer tema, el tema referido a ecuaciones diferenciales ordinarias de variables separables. Pero inicialmente vamos a definir lo que es una ecuación diferencial, qué tipos de ecuaciones diferenciales existen y también vamos a identificar algunos componentes o elementos que son importantes en una ecuación diferencial. Ya, entonces vamos a definir lo que es una ecuación diferencial y además cuáles son las diferencias con una ecuación de primer grado, una ecuación de segundo grado, una ecuación polinómica que normalmente manejamos. ¿Qué tiene una ecuación diferencial? Contiene, además de la variable dependiente e independiente, contiene sus derivadas con respecto a una o más variables independientes. Acá tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, esta es mi ecuación diferencial de y sobre el diferencial de x es igual a x al cuadrado y menos x. Es una forma de expresar esa ecuación diferencial. Acá tengo otra forma, donde los diferenciales acompañan a un término respectivo. Acá tengo los diferenciales pero elevados al cuadrado. Acá tengo otra forma de simbolizar o de expresar una ecuación diferencial mediante y' y e segunda, que es otra nomenclatura. Acá en función de derivadas parciales, ¿no? Acá de la misma manera. Entonces, todas estas son ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque contienen, además de la variable dependiente e independiente, sus diferenciales. Ahora, ¿qué clases de ecuaciones diferenciales podemos identificar? Existen ecuaciones diferenciales denominadas ordinarias y parciales. ¿Cuál es la diferencia? Las ecuaciones diferenciales ordinarias contienen derivadas con respecto a una sola variable independiente. Ejemplos son todos los que tenemos acá. Diferencial de y sobre diferencial de x igual a x al cuadrado y menos x. Mi variable independiente es y mi variable independiente es x. En todas estas los tengo de esa manera. Ahora, una ecuación diferencial parcial contiene derivadas parciales con respecto a más de una variable independiente. Por eso también se manejan derivadas parciales. Acá si observamos los ejemplos, nuestra variable dependiente sería z, pero tenemos dos variables independientes que serían x y y. Acá pasa lo mismo. Mi variable dependiente es z y tengo dos variables independientes. Entonces esa es la diferencia entre una EDO y una EDP. ¿Qué elementos debo considerar y son importantes de una ecuación diferencial? Es el orden y el grado. El orden se refiere a la mayor derivada que aparece en la ecuación diferencial y el grado es la potencia a la que está elevada la derivada que nos da el orden de la ecuación diferencial. Acá podemos ver varios ejemplos. En nuestro primer ejemplo, el orden es de segundo orden. ¿Por qué? Porque la mayor derivada es 2, pero es de primer grado porque la mayor potencia del que me está dando el orden a la ecuación diferencial es 1. En este otro caso, el orden es 3, la mayor derivada. El grado del que me está dando el orden de la ecuación diferencial es 2, la mayor potencia del que me da el orden de la ecuación diferencial, 2 de segundo grado. Esta otra es de tercer orden y de primer grado. Esta última es de primer orden y de primer grado. Entonces, esos son los elementos que debo tomar en cuenta al estudiar y al considerar una ecuación diferencial. Ahora vamos a trabajar toda esta primera parte y en sí todo lo que corresponde al primer parcial con ecuaciones diferenciales ordinarias. Es decir, mi ecuación diferencial contiene solo una variable independiente. La forma genérica de expresar este tipo de ecuación diferencial es la que lo tenemos acá. Una función m de x, y diferencial de x más otra función n de x, y diferencial de y igual a 0. Es de variables separables y la podemos escribir de esta manera. Es decir, este término o esta función m la puedo desdoblar en una función x que multiplica una función de y. Lo mismo en este otro caso. Si puedo hacer eso, entonces voy a multiplicar por este factor integrante, es decir, la inversa de f2 de x por g2 de y. Introduzco esto en los dos términos que tengo y ustedes si hacen esa operación van a ver que voy a obtener un
f1 de x sobre f2 de x diferencial de x más g1 de y sobre g2 de y diferencial de y igual a 0. Fíjense acá, este primer término es función de x, este segundo término es función de y. Entonces es una ecuación diferencial ordinaria y de variable separable. Vamos a resolver algunos ejemplos. Por ejemplo, nos piden resolver xy' igual a la raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado. Primero lo que voy a hacer es desdoblar esta y' como diferencial de y sobre el diferencial de x. Acá observen, ¿qué puedo hacer? Tengo que separar variables, acompañado o junto con su diferencial. Entonces lo que voy a hacer es mantener el diferencial de y en el primer miembro, este término que está multiplicando va a pasar a dividir, y al otro miembro voy a pasar mi diferencial de x, y esta x que estaba multiplicando pasa a dividir. Ya lo tengo separado mis variables, es una EDO de variable separable. Entonces resuelvo integrando, para eso me fijo en las tablas y su integral en cada uno de los casos es en el primer miembro arcoseno de y sobre 1, en el segundo miembro logaritmo natural de x. Pero siempre que resuelva una ecuación diferencial donde no tengo condiciones definidas, condiciones iniciales definidas, siempre voy a adicionar la constante de integración, más c, es decir, ¿no? Y esta es mi solución general. Entonces, ya despejando el arcoseno lo voy a llevar al segundo miembro, me quedaría que y es igual a seno del logaritmo natural de x más c. Una recomendación y una sugerencia: es bueno siempre expresar el resultado final despejando la variable dependiente. Otro problema. Me piden resolver diferencial de y sobre el diferencial de x igual a x al cuadrado menos xy menos x más y sobre xy menos y al cuadrado. ¿Qué es lo que hago entonces? Mi primer miembro voy a mantener tal como está. En el segundo miembro, en la parte del numerador, puedo factorizar x en estos dos términos. Me va a quedar x menos y como factor. En el segundo, en estos otros dos términos solamente voy a factorizar el signo y me queda x menos y. En denominador factorizo y me quedaría x menos y. Entonces de esta manera puedo simplificar los x menos y, ¿no? Porque es mi factor común. Simplifico y mi ecuación diferencial ya la acomodo y separo variables, me quedaría y diferencial de y va a ser igual a x menos 1 diferencial de x, e integro esa ecuación diferencial, o esas integrales, perdón. Hago la integración. Acá puedo integrar directamente haciendo cambio de variable o separar como he hecho acá, ambas formas son correctas. Integro todos mis términos y no me olvido de adicionar la constante de integración porque es mi solución general. Multiplico por 2 y me va a quedar y al cuadrado igual a x al cuadrado menos 2x más c. Acá fíjense, cuando estoy multiplicando c por 2 tendría 2c, pero 2c sigue siendo constante, así que sigo simbolizando como c, como constante solamente. Esa es mi solución general. En este otro caso, tengo el diferencial de y sobre el diferencial de x igual a x al cuadrado y sobre y que multiplica a 1 más x al cubo. Voy a separar variables. Acá es esto, voy a pasar a este miembro y el diferencial de x al segundo miembro, y están separadas las variables. Mi primer miembro tiene integración directa, pero el segundo miembro no, entonces voy a hacer un cambio de variable. Hago el cambio de variable a la parte más compleja, que en este caso es el denominador. Estoy llamando u, diferencio cada término y voy a despejar lo que me conviene. En este caso me conviene despejar x al cuadrado de x. Hago eso y reemplazo. Mi primer miembro se mantiene tal como estaba. El segundo miembro, en lugar de x al cuadrado de x, voy a reemplazar por du sobre 3. Y en lugar de 1 más x al cubo, reemplazo por u. Saco la constante e integro. De manera que obtengo y al cuadrado sobre 2 igual a 1/3 logaritmo natural de u más mi constante de integración. Para no tener denominadores estoy multiplicando por 6. Y mi expresión final va a ser 3y al cuadrado, 2 logaritmo natural de 1 más x al cubo, más el 6c sigue siendo constante y le llamo c.